Pues vamos a hablar un poco de deporte y de salud mental, porque como has comentado tú antes, cuando estábamos comenzando el programa, es un tema que está ahora bastante candente después de que, bueno, está el caso más conocido, que ha sido el de Simone Biles, que si quieres te explico un poquito lo que Explícanos pasó. un poquito. Pues nada, que después de haberse convertido en la reina de los Juegos Olímpicos en Río en 2016, porque obtuvo 4 medallas de oro y un bronce, pues todos los focos estaban puestos en la gimnasta Simone Biles, en la gimnasta estadounidense, en los Juegos que se celebraron en Tokio. Pero se retiró de repente de la final por equipos. Y las primeras informaciones apuntaban a una lesión, pues lo típico que se suele decir. Pero, como esto era mucha especulación y se empezaron a crear también bastantes rumores de que había algo más, pues Biles decidió hablar ella misma y explicar los verdaderos motivos de su retirada. Y la verdad es que admitió que no se encontraba bien a nivel psicológico por la presión ejercida a nivel mediático que había sobre ella. Porque los atletas de élite, recordemos, también son humanos y como nos puede suceder a cualquiera, pues ella sufrió una crisis de ansiedad que le hizo perder mucha autoconfianza y ella lo declaraba, que salía a la tarima y no se sentía segura de sí misma. Y como no se sentía segura de sí misma, no quería competir así. Porque incluso se llegaba a considerar un lastre para su equipo, que a mí eso me dejó flipada, porque... Sí. Está bien que pongas en valor tu salud mental, pero que aún así sigas pensando en el tema de la validación y de que puede suponer un lastre para tu equipo cuando lo primero eres tú en ese aspecto. Claro. Luego se comentó que también creo que al final ella dijo que era cierto. Sí, creo que además lo dijo ella, que también es que recientemente falleció su tía durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Se ve que estaban bastante unidas y fue todo un cúmulo de cosas. No, la verdad que a veces pensamos, ¿no?, que incluso los deportistas de élite a lo mejor no tienen casi incluso derecho, ¿no?, a sufrir estas crisis de ansiedad, ¿no?, incluso de pánico, ¿no?, de incluso llevar a un país a las espaldas, ¿no?, con unas expectativas muy altas, porque bueno, el caso de esta chica incluso, bueno, decía que podía batir el récord de medallas de oro. Sí. Entonces, bueno, pues al final toda esa presión también cuenta. Y para hablar de todo esto y mucho más, tenemos ya preparado al otro lado del hilo telefónico a nuestro coach emocional de confianza. Aurelio, no te voy a cambiar el apelativo. Aurelio López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No lo cambie. Muy bien, pues encantado de estar aquí con muchas ganas, claro que sí. Bueno, curioso, el caso que nos comentaba Claudia. Sí que es curioso. Además, ella en su momento, bueno, dio algunas explicaciones, Simone Biles, pero hay algo que dijo que para mí es muy característico, ¿no? Y que dijo, prefiero retirarme antes que seguir soportando esta presión o arriesgándome a tener una lesión o a que mi salud mental empeore aún más, por el mero hecho de cumplir o de hacer lo que el mundo quiere que yo haga realmente. Y para mí esto es muy significativo, es una clave muy importante. Además, bueno, hablamos del caso de esta gimnasta, pero bueno, esto es mucho más frecuente, ¿no? Y sobre todo en el mundo del deporte. Sí, en el mundo del deporte ocurre muchísimo. Ahí, junto a la noticia de Simone Biles, pues, bueno, se pueden leer muchas otras. Una de ellas de una tenista, creo que era japonesa, que a mitad de Roland Garros o de, no sé, otra competición de tenis en mayo se retiró por el mismo motivo. Y es porque es la presión, básicamente, es el estrés. Pero es verdad que esto ocurre en el deporte de élite, pero no lo podemos llevar a cualquier persona y a cualquier ámbito de la vida, porque todos tenemos unas expectativas, o todos nosotros, hay personas de nuestro entorno que tienen unas expectativas para con nosotros mismos, que esperan que cumplamos, y a lo mejor no es lo que queremos hacer en ese momento. Entonces esto va a ocasionar dificultades, o puede ocasionar dificultades en nuestra salud mental, por supuesto que sí. Dificulta nuestra salud mental y también dificulta un poco el hecho de cómo nos relacionamos con los demás, porque sí que es cierto que estamos todo el rato pendientes de la opinión externa que va a haber, y realmente por mucho que intentemos pensar, no, bueno, lo importante es lo que piense yo de mí mismo, lo importante es cómo me sienta yo por dentro. Sabemos que eso nunca va a poder ser así, porque somos seres sociales, nos estamos relacionando constantemente y no podemos evitar estar junto a otras personas, y en cualquier momento el pensamiento se te va a ir a qué estará pensando esa otra persona de mí. Si le han hablado previamente, llegaré a lo que le han contado y espero que sea bueno. No sé, es difícil para nosotros, pero también para nosotros, nuestra manera de comportarnos con nosotros mismos y de cómo nos comportamos con los demás también. Afecta bastante.
afecta muchísimo y efectivamente, claro que afecta a nuestras relaciones, porque como tú dices, somos seres sociales, tenemos que relacionarnos y al fin y al cabo siempre vamos a estar pendientes, aunque no seamos conscientes de ello, pero siempre estamos pendientes de que el grupo nos acepte de alguna manera o que estemos haciendo lo correcto, entre comillas, lo que se supone que es lo adecuado, que estemos cumpliendo esas expectativas y sobre todo cuando hablamos de este tema del deporte profesional, hablamos de éxito, de que si hacemos tal cosa tendremos éxito y seremos, entre comillas, ¿vale? Porque no vamos a ser aceptados igualmente, pero sí que tenemos la presión de que seremos aceptados si tenemos ese éxito. Entonces nos puede afectar en el ámbito relacional, de hecho nos afecta muchísimo a todos los niveles. Sí. Es esa validación por nuestras capacidades. Por eso es que a mí muchas veces no me gusta hablar de capacidades, porque eso de ser capaz de qué, o sea, capaz de llegar a lo que se espera realmente. ¿Por qué? A mí lo que me interesa sobre este tema, sobre todo, es que se valora mucho que gracias a esto que ha pasado, bueno, no gracias a esto, pero esto ha sido como un detonante para que la conversación sobre la salud mental se ponga encima de la mesa. ¿Por qué tú opinas que es un tema tabú, Aurelio? Y en caso de que lo sea, ¿por qué crees que es un tema tabú? Mira, está siendo un tema tabú y yo personalmente llevo años hablando de esto en mis conferencias. En la presentación de mi tercer libro centré el tema en esto y está siendo un tema tabú y para mí es importantísimo. Está siendo un tema tabú primero porque es doloroso, ¿no? Es doloroso hablar de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de sintomatología de este tipo. Pero también yo creo que arrastramos una tradición muy grande, cultural, ¿no? Yo hace solo 20 o 30 años, en mi época de adolescente o de juventud, ahora tengo 44, decir que eras al psicólogo suponía un rechazo de muchísimas personas. Entonces yo creo que aún arrastramos ese estigma. Pero hay que romper con esto y hay que hablar de la salud mental. Porque tenemos en el mundo, y esto para mí es escandaloso, y es un tema de salud mental a nivel mundial, un suicidio cada 4 segundos. Sí. Entonces, aunque sea solo por esto, es importantísimo que hablemos todo el mundo, cada vez más de todo esto, porque si no lo hablamos es como si no existiera, y si no existe nunca lo solucionaremos. Efectivamente. Eres de la quinta de Dani Martín, Aurelio, 44 años, más o menos igual. Bueno, Aurelio, al hilo de lo que comentabas, el tema del psicólogo, la figura del psicólogo, como tú decías, ¿no? Pues hace 20, 30 años era un tema tabú. Yo creo que incluso a día de hoy, ¿no? Cuesta un poquito reconocer, ¿no? Que vas al psicólogo cuando debería ser algo normal, porque al final esto es simple y llanamente como cuando te duele el brazo y vas al médico, ¿no? Vas al traumatólogo para ver lo que te ocurre, pero llevándolo también al tema del deporte, hoy en día es muy frecuente que, bueno, en deportistas profesionales o en equipos profesionales o no tanto, tengan la figura de un psicólogo dentro del equipo y sea, pues bueno, más importante que incluso el delantero. Bueno, es que yo creo que sería el primer jugador al que hay que fichar, claro. Desde luego que sí, primer jugador o jugadora a quien hay que fichar, es algo importantísimo. Dices que es muy importante, estoy de acuerdo contigo, que nuestra salud mental pues la afrontemos. Yo creo que debería ser obligatorio, porque nos va a ayudar en nuestro equilibrio, en nuestro día a día, en nuestra forma de prosperar, en nuestras relaciones. Debería ser obligatorio casi para todo el mundo. Además, yo creo que este caso llama la atención, lo comentábamos un poquito al inicio, que suceda en deportistas que son, bueno, prácticamente unas eminencias, ¿no? en sus disciplinas, ¿no? Como es este caso que comentábamos y que, bueno, pues a priori parece que no debería, ¿no? influir tanto, pero claro, al final la mochila con la que cargan pues es bastante pesada. Somos humanos, llevan una mochila muy pesada y yo creo que no es que no esté ocurriendo o no haya ocurrido tanto, sino que ahora es como que por fin hay alguien que está rompiendo ese tabú y está empezando a hablar de ello a algunas personas, a algunos deportistas, pero tal vez ha estado ocurriendo siempre, ¿eh? Sí. Yo lo que opino es que con lo que pasó con Simone Biles se puso sobre la mesa ciertas cosas que es importante aprender. Que, por ejemplo, mostró que es vulnerable, mostró que es humana, aceptó la ayuda de los especialistas, que quizás suena un poco de que lo aceptó de forma obligatoria por este estigma que tenemos del psicólogo como la figura que se te impone porque estás loco, y no.
Y a mí me parece nefasto que hoy en día se hable de que se es valiente por aceptar la ayuda de los especialistas. Y esa es la otra cosa que quería comentar, que se habla mucho de la valentía cuando obviamente es un gesto valiente en el contexto en el que nos encontramos y puede servir de ejemplo para muchas personas y ojalá, pero a mí personalmente no me gusta porque no el hecho de que se remarque a alguien como valiente por hacer esto es porque es algo extraordinario. Cuando no debería ser así. Sí, cuando no debería ser así. Claro, creo que tienes mucha razón. Es verdad que hoy en día se aún considera algo extraordinario, pero eso es un indicativo de que tenemos muchísimo camino que avanzar aún. Entonces, este tipo de conversaciones que estamos teniendo nosotros, pues son granitos de arena, o este tipo de programa de radio, pues os lo agradezco muchísimo, porque son granitos de arena que creo yo que poco a poco cada vez va a ir yendo más, porque este tabú hay que ir rompiéndolo, y yo creo que se está empezando a romper, y esto va a dar lugar a que se normalice, pues sí, pues como decía Dani, pues igual que te rompes un brazo, pues mi salud mental no es la más adecuada, que a veces no es muy profundo lo que hay que tratar, pero hay que tratarlo, hay que mirarlo, hay que afrontarlo. Entonces creo que es verdad que no estamos en un momento de aceptación de que haya que afrontar, o de que sea normal afrontar esta salud mental, y más con la vida que llevamos hoy en día, que tenemos una presión y un estrés tremendo, todo el mundo, todas las personas. Pero sí que creo que este tipo de conversación y este tipo de programas son granitos de arena, y cada vez los estoy viendo más. Estoy viendo políticos hablar de esto, estoy viendo programas de televisión dedicados únicamente a esto. Entonces, yo siempre tengo esperanza. Creo que estamos avanzando hacia algo bueno, hacia una normalización de algo que es normal. Claro, yo creo que al final se trata precisamente de eso, ¿no? De normalizar un poquito más toda esta situación. Y para ir terminando, Aurelio, ¿de dónde crees que nace toda esta expectación que se genera, no ya en deportistas de alto rendimiento, ¿no? Como el caso de Biles, sino en líneas generales? ¿De dónde nace todo eso? Porque, bueno, decimos, esto viene de nosotros mismos, que, bueno, somos los más autoexigentes, eso está muy bonito, pero ¿de dónde crees que nace todo esto? Bueno, yo soy un convencido de que nace todo de la familia, de que la presión es, según hayamos vivido nuestra infancia, pues vamos a autoasignarnos un tipo de presión, un tipo de expectativa, vamos a concluir que papá y que mamá querían de nosotros esto, querían lo otro, que vamos a ser más aceptados, como decíamos a lo largo de la conversación, si somos personas de éxitos. Aprendemos que cuando conseguimos triunfos, trofeos, buenas notas, pues vienen y nos felicitan, nos abrazan, nos dan afecto, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Entonces, de alguna forma, establecemos ese patrón de cuanto más éxito tenga, más querido voy a ser, mejor me va a ir todo, y entramos en lo que yo llamo un poco la carrera del hámster, ¿no? Que es la carrera del ratón cuando está dando vueltas a una rueda que nunca termina realmente. Yo veo también... Genera mucha presión. Nada, tranquila, yo veo también que se repite un poco, según estabais comentando Dani y también lo que has comentado tú, que se repite un poco ese patrón también, a lo mejor la familia obviamente, pero ese modelo de ídolo, ¿no? Y del modelo en el que nos fijamos, o sea, queremos ser como nuestros padres, queremos ser como nuestros superhéroes favoritos, como nuestros cantantes favoritos, porque a lo mejor tienen ese éxito que nosotros queremos lograr, les adoramos por ello y queremos ser como ellos realmente. Claro, porque ya venimos de un componente generación tras generación de mucha frustración, de sueños no cumplidos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que un planteamiento que sería sano que nos hiciéramos es que está bien que aplaudamos los éxitos, pero que también podemos aplaudir a la persona que dice no me encuentro bien y necesito ayuda, que eso no lo practicamos mucho y creo que nos llevaría hacia una sociedad más sana. Bueno, pues ahí quedan las palabras de Aurelio, hablando hoy en Herrera en Cope Elche sobre la salud mental enfocada al deporte, pero bueno, como tú decías, Aurelio, pues bueno, esto se puede extrapolar prácticamente a cualquier ámbito y también prácticamente a cualquier persona, ya sea de más o de menos éxito, porque al final eso es relativo. Aurelio, como siempre, un auténtico placer haberte tenido hoy en Herrera en Cope Elche y espero escucharte pronto. Pues el placer es mío, muchas gracias a los dos y ojalá este mensaje llegue a mucha gente, que creo que es importante. Un saludo, Aurelio. Un saludo. Un abrazo, adiós.